Sí, sí, bueno, pues muy bien. Pues ya me presentó Jesús, efectivamente, como coordinador de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras. Por lo tanto, la visión que yo voy a poder dar de este asunto pues va a estar muy relacionado con mi profesión. Yo soy abogado en ejercicio, laboralista, no solamente laboralista, también me dedico a otras áreas del derecho. Y desde el punto de vista práctico es desde el que yo he querido enfocar el repaso a lo que es, al final, una legislación que comenzó, como se sabe, con el Real Decreto 20/2020 y que ha acabado siendo modificado el 29 de septiembre por el Real Decreto 30/2020, que va a ser modificado seguramente de nuevo en los próximos días. Por lo tanto, asistimos a una legislación muy dinámica, ¿no? Seguramente por los problemas que se está encontrando en la práctica este nuevo ingreso, esta nueva configuración, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor puedo aportar, al final, sobre todo, puedo aportar luz de los procedimientos o de cómo se puede tramitar desde el punto de vista jurídico sin duda alguna, las pues, numerosas inadmisiones o desestimaciones que se van a poder hacer de las peticiones iniciales del ingreso mínimo vital. No soy, por lo tanto, un agente social, no soy trabajador social y desde ese punto de vista, pues mi máximo respeto para estos sectores que al final son los que tienen que lidiar fundamentalmente con con las personas en primera línea, ¿no?, de batalla. A nosotros, los abogados, nos podrá llegar una segunda línea después, bueno, y ya veremos, ¿eh? Como entendía yo que podía ser un poco árida, ¿verdad?, cualquier explicación legal, que es mi propósito, ir viendo la casuística, los casos, lo más práctico, pues hemos preparado una serie de diapositivas en PowerPoint que vamos a ir, las vamos a tener presentes continuamente. Mi intención es que sean plásticas, que se pueda ver con claridad el articulado de la ley ahí, pero sin que salga ningún artículo. No quería que hubiese ese problema, ya digo, de aridez, que al final supone siempre una ley. El ingreso, ahora vamos a empezar ya, el ingreso mínimo vital, ya sabéis, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Es una prestación, por lo tanto, para la que no ha hecho falta cotizar a la Seguridad Social, excepto alguna excepción que luego veremos que, curiosamente, sí que se necesita para ello. Es una prestación viva, en el sentido de que su concesión no equivale a su perpetuación en absoluto. Va a estar sujeta continuamente a revisiones, a modificaciones de circunstancias, de condiciones, y que además los titulares de ella van a tener la obligación de ponerlas en conocimiento de la Administración para la posible, incluso, extinción o no, o para la mejora de la misma. Ya lo veremos. Y, lógicamente, es obvio, es una prestación que ha venido, como decía Jesús, con el objeto de paliar la pobreza extrema. Va a ofrecer, por lo tanto, un nivel mínimo de renta y pues para lograr de ahí la inserción en los mercados laborales, en los mercados incluso económicos de estas personas, ¿verdad?, que están en situación de vulnerabilidad económica. Esta palabra clave, la vulnerabilidad económica, que no es nueva en nuestra legislación, pero cobra, en mi opinión, en el caso del ingreso mínimo vital, cobra muchísima importancia. Entonces, dedicaremos en la exposición, pues eso, todo tipo de detalle. Ahí sí que me gustaría que se explicase con detalle qué entiende esta ley por situación de vulnerabilidad económica, porque es el requisito clave para poder tener acceso a
a la prestación y para poderla mantener en el tiempo. Si no hay vulnerabilidad económica, no hay nada en esta legislación. Por lo tanto, esas serían las características básicas y prácticas del ingreso mínimo vital. Podemos leer la exposición de motivos de la ley, que recoge muchísima información, está muy bien, la exposición de motivos sobre la naturaleza y las características, pero bueno, básicamente son las que hemos visto. Lo que vamos a intentar ir compartiendo ya pantalla de la presentación, a ver si se ve bien. Bueno, ahí habría, en este caso es una especie de resumen de lo que vamos a ir tratando. Estamos viendo las características del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la Seguridad Social. Yo creo que podría haber preguntas relativas, y es interesante, relativas a la diferencia que existe entre este ingreso mínimo vital y otro tipo de prestaciones que tienden también, que ya están ahí y que también intentan cubrir las situaciones de pobreza extrema, ¿verdad? Como las rentas de inserción, la renta activa de inserción del SEPE, por ejemplo, rentas mínimas, los ingresos sociales, etcétera, etcétera. Es una delgada línea, ¿no?, la que se establece entre unas y otras, pero también, como decía Jesús al principio, que ha pronunciado la palabra de que es una prestación de tipo estatal, ¿no? Pues esta es una gran diferencia, efectivamente. El ingreso mínimo vital, por lo tanto, al ingreso mínimo vital tendremos derecho, en principio, todos, desde un sin techo hasta un arquitecto. Y curiosamente, a lo mejor el sin techo, porque por lo que luego veremos, es el que más dificultades va a tener. Luego lo vamos a ver. Esto es muy curioso. Por lo tanto, es universal. Es una renta con ese carácter de que es, en principio, para todos. Todos podemos tener derecho a ella. Las rentas mínimas de inserción, sin embargo, que en primer lugar gestionan, como sabéis, las comunidades autónomas y que tienen diferentes denominaciones en cada una de las comunidades, cuando llega a haber 17 denominaciones diferentes, pero la peculiaridad que tienen es que aquí sí que estamos hablando de personas en exclusión social. En el caso de la renta mínima vital, no necesariamente. No tenemos por qué estar en esa situación, sino que económicamente estemos en vulnerabilidad económica. Ya lo veremos. Esa va a ser la principal diferencia entre ambos tipos de renta. Hay otras, las rentas activas de inserción, por ejemplo, del Servicio Público de Empleo Estatal, pero para estas necesitarán unos requisitos de permanencia en desempleo. Por lo tanto, tampoco se necesitan, tampoco tienen que ver con el ingreso mínimo vital, que en principio no dependerá del desempleo, no dependerá de que estemos desempleados. Curiosamente, la redacción inicial del Real Decreto 20/20 sí que lo requería, pero posteriormente se modificó y ya no se requiere. Se va a requerir a posteriori, como luego veremos. Otras características, y ya acabamos, del ingreso mínimo vital, por aquí, las ponemos en la diapositiva. Es importante, una de ellas es que es un ingreso que se va a prolongar en el tiempo. No tiene en principio término de duración, como otros muchos a los que estamos acostumbrados, por un año, por dos, no. En principio se puede prolongar mientras persista la situación de vulnerabilidad económica, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Es una prestación que se va a dirigir hacia los beneficiarios individuales, que llama la ley, las personas beneficiarias individuales, o las unidades de convivencia. Las unidades de convivencia, que tampoco es un término estrictamente nuevo, ya lo manejan
las rentas mínimas de inserción, pero bueno, vienen a ser familias, para que nos entendamos. Pero no solamente eso, por eso está bien dicho lo de unidades de convivencia, porque pueden que sean unidades que no sean exclusivamente familiares, ¿eh? Y luego hay, en principio, es una renta que a efectos prácticos es inembargable, ¿eh? Es inembargable, excepto en lo que se refiere a las pensiones alimenticias debidas por los titulares de esa prestación. Entonces, en general, le podemos decir a las personas que sean finalmente beneficiarias de esta prestación que no se la van a embargar, eso es cierto, salvo que incurran en impago de pensiones de alimentos por divorcio, por separación, en el que estén incursos. Eso sí es así, ¿eh? Hemos dicho, de la prestación podemos ser beneficiarios, personas individuales o unidades de convivencia. Para ser beneficiaria una persona individual, aquí lo ponemos, en principio los requisitos son que hay que ser mayor de 23 años y menor de 65. Por tanto, la pregunta es, ¿ningún menor de 23 años puede ser beneficiario de la pensión? Pues sí pueden serlo, ¿eh? Luego hay algunas excepciones, luego lo veremos. Pero la idea es que, efectivamente, cuando tengamos delante a una persona que sea menor de 23 años, ya tenemos que ir a la casuística especial, porque en principio no está destinado para los menores de 23 años. Tampoco para los mayores de 65, salvo que no sean beneficiarios de pensiones de jubilación, es lógico, ¿eh? ¿Correcto? Estas personas individuales, mayores de 23, menores de 65, deben vivir solas. Esto es importante, ¿eh? Deben vivir solas. O con unidades de convivencia, pero no integradas en ellas. Yo no formo parte de esa unidad de convivencia. Resido en este domicilio, pero no formo parte de la unidad de convivencia. Algo perfectamente posible. Pues en este caso sí podrían ser beneficiarias. Veis ahí en el primer recuadro, hay dos apartados, no pueden estar unidas estas personas individuales a otra persona por razón de matrimonio o de pareja de hecho, porque entonces ya no somos personas individuales, ¿correcto? Ya seríamos una unidad de convivencia, salvo que esa persona esté en trámite, si lo puede acreditar, de separación o de divorcio. Luego veremos cómo se acreditan estos trámites de separación y de divorcio, que a veces son, la gente no sabe exactamente cómo se puede acreditar. Bueno, pues es perfectamente claro, lo dejaremos, ¿eh? Y vemos que hay una excepción muy importante a esa mayoría cualificada, que digo yo, ¿verdad?, frente a la mayoría simple de los 18 años de edad, y es que no se va a exigir ese requisito de edad de mayoría de 23 años a las mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y explotación sexual. Esto es una de las modificaciones que se hicieron también el 29 de septiembre, con posterioridad al Real Decreto inicial que no contemplaba estas excepciones. Lo que no van a poder ser beneficiarios en ningún caso del ingreso mínimo vital son personas usuarias y titulares de una prestación de servicio residencial de carácter social. Es decir, yo no voy a calificar, ¿no?, alguna de los extremos que la ley contiene, pero bueno, personas que efectivamente sean beneficiarias de la típica, ¿no?, vivienda social, por ejemplo, pues no pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. Curioso, pero es así, ¿eh? Dice también, o prestaciones de servicio sanitario o sociosanitario que tengan carácter permanente y financiadas con fondos públicos, lógicamente. También se exceptúa de esta prohibición las mujeres víctimas de violencia también de género, trata y explotación sexual, que sí que tendrían derecho, aunque fuesen titulares de estas prestaciones de servicio residencial. Una curiosidad que tiene la ley y que creo que ya os habréis topado alguno con ello. En principio, no pueden, vamos a ver, dos o más personas individuales
dos o más personas individuales en un mismo domicilio, salvo alguna excepción que luego veremos, no pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. Es decir, lo que podemos conocer como el piso compartido por amigos, no pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Tienen que ser una persona individual. En principio, una. Luego veremos que hay alguna excepción, pero esto es así. O una persona individual compartiendo piso con unidad de convivencia no integrada en ella. Pues dicho esto, hay que ver, y es una de las piedras angulares de la ley junto con la situación de vulnerabilidad económica, que es qué entiende la ley por unidad de convivencia, ¿verdad? La unidad de convivencia ya habíamos apuntado que se trataba de todo el conjunto de personas que residan en un domicilio, en un mismo domicilio, y que estén unidas por algún tipo de vínculo matrimonial o de pareja de hecho, o vínculo hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad, es decir, segundo grado, pues hermanos, ¿no? O hermanos es hasta segundo grado, en este caso de consanguinidad, cuñados, cuñadas, afinidad, ¿de acuerdo? Y en la línea recta ascendente o descendente, nietos y abuelos, por ejemplo, también podría ser. Adopción, lógicamente, u otro tipo de personas con las que se conviva en virtud de guarda legal, pero con fines adoptivos y acogimiento familiar permanente. La ley define qué se debe entender por pareja de hecho. La definición de pareja de hecho es jurídica, no es una definición que nos inventemos. Y ahí en la diapositiva lo indicamos abajo a la izquierda. Se requieren unos requisitos, una constitución de 2 años de antelación. Por quienes, dice, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial. Bueno, tienen que convivir esas parejas con personas de forma estable y notoria. En fin. Por lo tanto, parejas de hecho, perfectamente, por supuesto. Si falleciese alguna de las personas que en un momento dado constituyan la unidad de convivencia, no tiene por qué alterarse como tal la existencia de esa unidad de convivencia. O sea, no habría problema, pero habría obligación, luego lo veremos, de comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social ese fallecimiento. En esta diapositiva vemos unas unidades de convivencia que, a las que la ley considera también como tales unidades de convivencia que por la definición que hemos visto antes parecería que no lo fuesen, ¿no? Por ejemplo, una persona víctima de violencia de género, es decir, una mujer que haya abandonado su domicilio, esta es la clave. ¿Por qué no consideramos una unidad de convivencia a una mujer acompañada de sus hijos menores? Bueno, pues porque la ley antes, como hemos visto, requería que una residencia que estuviese en ese domicilio. Entonces, si la persona, por cuestiones de violencia de género, tiene que abandonar con su prole ese domicilio y residenciarse temporalmente en un sitio donde no esté empadronada ni siquiera, no habría problema. Lo que tiene que acreditar, es decir, no habría problema, quiero decir, se le consideraría unidad de convivencia. Tiene que acreditar ser víctima de violencia de género. Luego veremos cómo. ¿De acuerdo? Y también las personas acompañadas de sus hijos o hijos adoptivos, naturales, exactamente igual. Una vez que haya iniciado los trámites de divorcio o de separación, si tiene que abandonar su domicilio, lógicamente, por cuestiones ligadas a esa situación de divorcio, pues por violencia inminente o porque quiere abandonar porque le da la gana, también se consideraría unidad de convivencia, aunque temporalmente radicasen sin domicilio, no hay problema. Habíamos dicho antes, todas las personas menores de 23 años pueden, en fin, quedan fuera de la posibilidad de ser beneficiarias. Pues no, hay aquí unos ejemplos en los que se les consideraría unidades de convivencia a 2 o más personas
eso sí, de al menos 23 años, perdón, de al menos 23 años, luego vemos el otro caso, de al menos 23 años, que aunque no mantengan relación entre sí, a una de ellas le ocurra algo de lo siguiente, o tenga una discapacidad igual o superior al 65% y no sea beneficiaria de pensión de invalidez, de gran invalidez, de pensión no contributiva, de incapacidad permanente en definitiva, esa persona, una de ellas, de los mayores de 23 años, tenga más de 65 años y no sea beneficiaria de una pensión de jubilación, contributiva o no, o se trate una de las personas, al menos, de una persona en situación de exclusión, declarada así por el órgano competente de la comunidad autónoma o ayuntamiento. ¿De acuerdo? En este caso, esas personas que hemos dicho antes, no puede haber dos o más personas mayores de 23 años que formen sus unidades de convivencia. Sí, cierto, menos este caso. Cuando a una de ellas le ocurra algo de esto. Alguna vez. Y luego, por último, que es un poco de laboratorio, ¿no? Pero la ley es verdad que nos da dos unidades de convivencia un tanto especiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando una persona individual, ¿no?, comparte vivienda con una unidad de convivencia y por tanto esa unidad de convivencia entre ellos tienen vínculos de parentesco, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí se podría permitir dos prestaciones en ese domicilio? Pues sí, lo que ocurriría en este caso es que esa persona individual sería una persona beneficiaria individual titular de la prestación si cumpliese los requisitos y la unidad de convivencia por su parte también. Entonces habría en este caso dos unidades de convivencia. Exactamente, habría una unidad de convivencia y una unidad y una persona individual que podrían ser ambos beneficiarios de la prestación. O el caso un poco rocambolesco, pero se puede dar, por supuesto, que si varias personas individuales sin parentesco entre sí comparten vivienda con una unidad de convivencia, ¿qué pasaría ahí? Pues en ese caso habría dos unidades de convivencia, una constituida por los miembros de la familia y la otra por las personas individuales que carecen de vínculo. Con esto son todos los casos que la ley prevé. La ley no prevé ningún otro caso especial. Por lo tanto, por eso decíamos, y las personas individuales que compartan piso, ¿tendrían derecho? Pues no, en principio no tendrían derecho a comunidad de convivencia porque no tienen vínculos de parentesco entre ellos. Eso es algo que se podrá ir viendo en las modificaciones que habrá posteriormente. Hay una nota abajo de la diapositiva en la que se dice que la separación transitoria de una persona respecto de su unidad de convivencia por razones de estudios, me tengo que ir a estudiar fuera, de salud o de rehabilitación, no rompería el requisito de la convivencia para que siguiese siendo considerada la unidad de convivencia como tal. No habría problema. Habría que acreditarlo, eso sí, eso luego lo veremos. Está repasada la unidad de convivencia y las personas individuales que pueden ser objeto de este ingreso mínimo vital. Por lo tanto, esta diapositiva es un poco la consecuencia de lo anterior. Los titulares de la prestación serán siempre personas que tengan capacidad de obrar, ¿de acuerdo? Es decir, no estén incapacitadas civilmente, me refiero. Y esas personas, los titulares serán para sí mismos o para la unidad de convivencia. Ahí puede haber un máximo, ya lo hemos visto, pero aquí lo dejamos claro, puede haber un máximo de 2 titulares de este ingreso mínimo vital por domicilio, en función de las reglas que hemos visto antes, un máximo de 2 titulares por domicilio. Hemos visto que la edad mínima es 23 años, pero si estamos en presencia de una persona individual, mujer, víctima de violencia de género, trata de seres humanos
o explotación sexual, solo se requiere la mayoría de que sea mayor de edad de 18 años. No hace falta que sea mayor de 23. ¿Correcto? Exactamente igual. Para los que se integren en unidades de convivencia, tampoco hacen falta los 23 años. En caso de mayores de edad o menores emancipados que tengan hijos menores en régimen de guardia, es decir, mayores de 18 años con hijos tienen derecho al ingreso mínimo vital, aunque sean menores de 23 años. Pero son los únicos supuestos que hay de excepción a la regla de la mayoría de edad cualificada de 23 años. Los requisitos de acceso que se deben cumplir son numerosos, esa es la verdad, pero bueno, hay 3 básicos. La residencia legal en España y efectiva al menos 1 año antes de la solicitud de la prestación. Hay una excepción que es que se permiten estancias en el extranjero en ese año anterior a la solicitud, pero limitadas a 90 días en el lapso de los 12 meses anteriores. Si he estado fuera 90 días, por cualquier motivo, no habría problema. No habría problema. Tenemos que estar en situación de vulnerabilidad económica. Esto ahora lo veremos, se va a ver en una diapositiva aparte, y de hecho es el requisito básico de admisibilidad. Nos da igual la edad, como desde luego no cumplamos el requisito de vulnerabilidad económica, no tenemos derecho a la prestación. Y existe la obligación de acreditar que hemos solicitado todas las prestaciones, las pensiones vigentes de los sistemas nacionales de seguridad social, de empleo, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Quedan excluidas de esta obligación de haber solicitado estas prestaciones las rentas de inserción social. Es decir, no tenemos por qué haber solicitado rentas de inserción social en sus diferentes modalidades autonómicas para tener derecho a la prestación, pero el resto sí. Hay una excepción al año de residencia legal y efectiva en España, que es en el caso de que lógicamente, de que se forme una unidad de convivencia por un nacimiento ocurrido en ese año, o por una adopción, o por una guarda, etcétera, etcétera. En ese caso, lo tenemos en el cuadrito que aparece, excepciones al año. En ese caso, no haría falta, podría ser sobrevenida el derecho a la prestación. Igualmente, la unidad de convivencia, por eso, debe estar constituida al menos con 1 año de antigüedad, excepto en el caso de nacimiento. En ese caso, lógicamente, la formación de la unidad de convivencia habría devenido de repente. No habría problema en ese caso. Vamos a ver, las personas beneficiarias, en este caso, las personas beneficiarias individuales, pongo yo ahí las PB, las personas beneficiarias, si son menores de 30 años, deben acreditar vida independiente al menos en los 3 años anteriores a la solicitud. Esto, curiosamente, este requerimiento de vida independiente 3 años antes de la solicitud, según parece, va a ser modificado en los próximos días, ya veremos, para rebajarse de 3 a 2, de 3 a 2 años antes de la solicitud. Se hace vida independiente, lo ponemos ahí también, se hace vida independiente cuando se vive en domicilio distinto a los progenitores, tutores o guardadores, de los que dependo, y al menos hemos cotizado, esa persona ha cotizado 12 meses, continuados o no, da igual, en la seguridad social, para seguridad social o en alguna mutualidad de previsión social alternativa a la seguridad social o incluso en clases pasivas del Estado. Lógico que encontremos, que busquemos cotizaciones en seguridad social. Eso es lo lógico. Si no, no se es independiente. Esto es importante. Los requisitos deben cumplirse y se deben acreditar. Si la persona beneficiaria tiene más de 30 años, debe acreditar vida en domicilio diferente al de sus progenitores, al menos 1 año antes de la solicitud.
¿vale? Menores de 30 años, 3 años se va a modificar a 2 y mayores de 30 años, 1 año. Las excepciones siguen siendo, como veis, víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio o personas en trámites de separación o divorcio. En este caso, se produce muchas veces, lógicamente, el abandono del domicilio por motivos forzosos y, por lo tanto, no va a hacer falta acreditar estas circunstancias. Estos requisitos que vemos aquí, sobre todo la residencia legal y efectiva en España, al menos 1 año, la vulnerabilidad económica, la solicitud de prestaciones, se deben mantener en todo momento. Esto es dinámico, es decir, la Administración en cualquier momento puede exigir que se acredite en un momento dado, al mes, a los 2, a las 3, a los 4, que se siguen cumpliendo los 3 requisitos que hemos visto. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista decíamos que la prestación es de tipo dinámico, tanto a favor como en contra, valga la expresión. Es decir, se debe acreditar en todo momento. Habíamos dicho que dejábamos para esta diapositiva posterior, que es la situación de vulnerabilidad económica. Es un poco, es fácil el concepto, pero un poco matemático, ¿verdad? Hay que hacer un promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales, es decir, rentas anuales, divididas entre 12. Eso nos da un promedio mensual. Ya sea para las que percibe la persona beneficiaria individual o el conjunto de personas que integre la unidad de convivencia. Además, relativas al ejercicio anterior. Estamos en 2020, pues en 2019, un año completo, dividido entre 12. Bien, pues si el resultado es menor, como ponemos ahí, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada, la RG, la renta garantizada, que ahora vamos a ver, la renta garantizada que corresponde en función de si la persona es individual o es una unidad de convivencia, es decir, en definitiva, la cuantía mensual de la prestación resultante, pues en ese caso hay situación de vulnerabilidad económica. Si esa diferencia, ese promedio mensual es superior a esa cantidad, no hay situación de vulnerabilidad económica, aunque sea por los 10 euros, ¿de acuerdo? No hay situación de vulnerabilidad económica. Luego veremos cómo se calcula el conjunto de ingresos, rentas anuales, incluso el patrimonio. Luego lo veremos. Porque es algo que normalmente, y lo digo yo, que estamos ahí defendiendo en muchos casos inadmisiones y desestimaciones de rentas mínimas y, bueno, pues como no somos fiscalistas, como pues resulta que no incidimos en esos requisitos y creo que lo podemos dejar claro. Esos requisitos me refiero de ingresos, de rentas, porque se nos escapa, porque a veces son conceptos un poco complicados para nosotros. Bien, por lo tanto, situación de vulnerabilidad económica, ya sabemos lo que es. No hay situación de vulnerabilidad económica, aunque el cálculo anterior nos dé para ello, si la persona beneficiaria es titular de un patrimonio valorado en más de 3 veces, o igual, o más, la cuantía de la renta garantizada para ese tipo de persona o para la unidad de convivencia. Vamos a ver, esto es sencillo, es decir, si la renta garantizada, en este caso, hay una tabla, que la hemos puesto ahí, es una tabla sacada del Boletín Oficial del Estado. Para un adulto solo, la persona beneficiaria individual por excelencia, ¿verdad? 3 veces la renta garantizada son 16.614 euros. Bueno, pues si esa persona tuviese un patrimonio calculado en más de 16.614 o en esa misma cantidad, no tendría la condición de vulnerabilidad económica, ¿de acuerdo? Aunque no tuviese rentas, pero tiene ese patrimonio. Como veis, hay unos multiplicadores
si esa persona individual es un adulto más un menor, adulto dos menores, si ya son dos adultos, etcétera, etcétera, y el patrimonio se va multiplicando por esa cantidad. Quiero decir, la renta garantizada se va multiplicando por 2,2, por 2,6, por 2,2 y al final obtenemos un valor, siempre superior a 16.614, que es el base, y siempre son 3 veces la renta garantizada. Si superamos, nuestro patrimonio supera esta cantidad, no hay situación de vulnerabilidad económica. Tampoco hay situación de vulnerabilidad económica, independientemente del patrimonio, independientemente de las rentas, si la persona beneficiaria individual o cualquier miembro de la unidad de convivencia es administrador de una sociedad mercantil en activo. ¿De acuerdo? Nos podrá parecer extraño, ¿no? Lógicamente no habrá mucha casuística, pero la ley lo contempla. La ley lo contempla. Abajo de la página, como se han manejado muchos acrónimos, pues indico lo que significa cada uno de ellos. Hay una cosa importante respecto a la computación en los ingresos y rentas anuales. ¿Computan todos los ingresos y rentas anuales? Pues casi todos. Todos menos los que ponemos ahí, menos los salarios sociales y las rentas mínimas de inserción, precisamente. Ojo, no computan de cara a valorar si estamos en situación de vulnerabilidad económica. Lógicamente, computarán de cara a la cuantificación, a la cuantía de la prestación, ¿vale? Pero no computan a ningún efecto como si no los percibiésemos de cara a valorar si estamos en esa situación de vulnerabilidad económica. Pasamos a lo que vendría ahora en pura lógica, ¿verdad? Tenemos a las personas, beneficiarias individuales, unidades de convivencia, cumplen los requisitos. Bueno, pues ¿cuánto les pertenece? ¿Cuál es la cuantía de la prestación por ingreso vital mínimo? Pues será la renta garantizada, ahora veremos qué se considera renta garantizada, menos el conjunto de todas las rentas e ingresos, de todos, de esa persona, de la persona o básica o individual o del conjunto de todos los miembros que compongan la unidad de convivencia. Siempre del ejercicio anterior y siempre que sea esa cuantía mayor a 10 euros mensuales. Si es menor a 10 euros mensuales, esa cuantía no hay prestación. No compensa, no interesa, lo que sea, no se ha previsto. ¿De acuerdo? ¿Qué se considera renta garantizada? La base de la renta garantizada, y es algo que no es novedoso de la ley, está en las rentas mínimas de inserción, va a ser el 100% del importe anual de las pensiones no contributivas que se fijen en la Ley General de Presupuestos del Estado. Como se sabe, en 2020, lo ponemos ahí, en cómputo anual, 5.538 euros. Eso dividido entre 12. Esta pensión es en 12, no en 14, en 12. 5.538 euros. Y esa será la renta garantizada para una persona beneficiaria individual, lo más básico. Por lo tanto, si una persona tiene cero ingresos, es lo que percibiría la totalidad, ¿de acuerdo? Cero ingresos, de todos los tipos. Aquí sí se tienen en cuenta, lógicamente, los ingresos por rentas mínimas de inserción. Para una unidad de convivencia, hay que partir de esa misma renta garantizada, 5.538, pero hay que irla multiplicando, hay que irle añadiendo el 30%, lo que ocurre que ya lo hemos hecho en la tabla que está al lado, en la tabla ya están los coeficientes calculados por cada miembro adicional a partir del segundo y hasta un máximo del 220%. Por eso veréis que en la tabla, abajo del todo, lo máximo es multiplicarla por 2,2, la renta inicial, los 5.530 euros. Están prácticamente todos los supuestos. Ahí se puede ir viendo por qué hay que multiplicar, por qué cantidad, por qué coeficiente hay que multiplicar los 5.538 euros para obtener la renta garantizada. En el caso de unidades de convivencia, a esa renta garantizada resultante, la que sea, vienen a ser mil poco euros el mejor de los casos. Habrá también que restarle la totalidad de rentas e ingresos de todos los integrantes de la unidad de convivencia.
para obtener la prestación, la cuantía de la prestación. En la ley, en los reales decretos, queda apuntado, pero no está desarrollado, se podrá desarrollar reglamentariamente una excepción que he encuadrado abajo, un posible incremento de la renta garantizada si existen gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10% de esa renta garantizada. Pero está previsto en la ley, pero no está cuajado todavía en el correspondiente reglamento. Por lo tanto, no se puede aplicar. La ley contempla que si existe una custodia compartida de los menores, como sabéis, entre sus dos progenitores, la cuantía de la renta garantizada se determinará según el domicilio donde los menores estén domiciliados. No se lo puede aplicar cualquiera de los progenitores, vaya, es lo que quiere la ley, ni les podemos ascribir, en principio, al que interese o deje interesar, no, tienen que estar en el domicilio donde estén los menores, ahí se aplica, se ve qué unidad de convivencia hay y, por lo tanto, se ve la escala de incrementos. Y luego, dentro de esta diapositiva, no se nos olvide, hay lo que se denomina un complemento de monoparentalidad. Es decir, para una unidad de convivencia monoparental, que luego veremos lo que es, la renta garantizada va a ser la cuantía mensual para la unidad de convivencia más un 22%. Más un 22%. Ya veremos. Por eso, veréis que cuando un adulto comparte unidad de convivencia con un menor, eso es una unidad monoparental y, por lo tanto, multiplica por el 1,82, porque ya va el 22%, ¿de acuerdo? O adulto y tres más menores, el 2,12, en fin, ahí está reflejado. Claro, lo que hay que ver es qué es una unidad de convivencia monoparental en este caso. Bueno, lo podemos intuir, ¿verdad? Lógicamente va a ser en general un solo adulto, uno solo, que conviva con uno o más de sus descendientes hasta segundo grado, o sea, podrían ser abuelos y nietos, menores de edad, sobre lo que se tenga guarda y custodia exclusiva, estén acogidos o guardados con fines de adopción, pero tiene que ser el único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor o guardador se encuentra ingresado en prisión o en centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a más de un año. Esta es la unidad de convivencia monoparental básica, ¿de acuerdo? Luego hay unidades monoparentales formadas exclusivamente por una mujer víctima de violencia de género y sus descendientes, uno o más, sobre los que tenga guarda y custodia, ¿de acuerdo? O la formada por los menores que hemos visto al principio, que conviva con sus progenitores o sus abuelos, si uno de estos, o sea, en este caso ya pueden ser los dos, esto es correcto. En el primer caso, un solo adulto, por eso está en negrita, un solo adulto. Pero si convive el menor con dos adultos y uno de ellos tiene reconocido un grado 3 de dependencia o una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, también se le considera unidad de convivencia monoparental. No sería monoparental porque hay biparientes, pero lo es a los efectos de la ley por esa circunstancia de la dependencia o de la incapacidad. Esto es lo que vienen ahora, una serie de diapositivas a lo que me refería antes, que es a lo que no le solemos, en fin, no digo vosotros, pero no le solemos hacer mucho caso al principio y nos dedicamos a recopilar información. Bueno, pues tenemos la posibilidad de dar desde el principio un asesoramiento adecuado si ya sabemos, como decimos ahí, cómo se calculan los ingresos de los potenciales beneficiarios. Los ingresos serán rentas, fundamentalmente, y luego, no son ingresos exactamente, pero veremos cómo se calcula el patrimonio. Los ingresos serán, pues lógicamente, todas las pensiones y prestaciones contributivas o no contributivas, públicas o privadas,
Los rendimientos, pongo ahí, actividades económicas, lo que significa, y ganancias patrimoniales, como sabéis, ganancias patrimoniales, compraventa de viviendas, por ejemplo, si he comprado, he vendido, mejor dicho, he vendido una vivienda en el ejercicio anterior, que es el que se me tiene en cuenta para la prestación, se va a computar como renta la obtenida, esa ganancia patrimonial. ¿Cómo se computa? Pues según la base imponible que se integre en el IRPF. Este es un tema fiscal, pero bueno, se pide la declaración de la renta y se ve, ¿eh? Ahí se tiene que ver. Además, declaración de la renta tiene que hacer, como se sabe, cualquier persona por mínimos ingresos que tenga cuando ha sufrido una ganancia patrimonial el año anterior, ¿eh? Y luego hay dos rendimientos, los inmuebles arrendados y los inmuebles no arrendados, que computan como ingreso, ¿eh? Los de los inmuebles arrendados computan como ingresos el neto, por así decir, abajo lo volvemos a poner, es decir, el criterio de imputación de rentas de los inmuebles arrendados será, mire usted, ingresos menos gastos, ¿eh? Los gastos, ¿cuáles son? Según la normativa del IRPF o la foral, aplicable a las unidades que formen la unidad de convivencia, ¿eh? Eso hay que mirarlo. Eso necesariamente es casuística fiscal, ¿eh? Pero bueno, debemos de saber que podemos descontar gastos que tenga la vivienda que estamos alquilando, ¿eh? Normalmente va a ser si podemos acreditar comunidad de propietarios, el impuesto de bienes inmuebles, etcétera, etcétera, ¿eh? Los inmuebles no arrendados se computarán a efectos de renta según la normativa establecida para imputación de rentas por el IRPF, ¿eh? Esto también lo sabemos normalmente, es decir, suele ser un porcentaje del valor catastral. Lo que le pasa al IRPF no suele ser muy alto, ¿eh? pero debe consignarse y debe saberse, ¿eh? Como decimos ahí, los ejercicios fiscales de la computación de ingresos es siempre el ejercicio fiscal anterior a la solicitud, se revisará anualmente, ¿eh? Y los inmuebles computarán respecto al neto, ¿eh? No van a computar, como hemos dicho, lo habíamos visto ya antes, los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción, ayudas análogas de asistencia social, no van a computar, no hay problema. No hará que perdemos la vulnerabilidad económica. Las becas o ayudas en el estudio, ayudas por vivienda especiales, lo que se llaman prestaciones ayudas públicas finalistas, tampoco computarán, ¿eh? Están explicadas en la legislación específica. Y luego las rentas exentas del artículo 7 del IRPF. A ver, el artículo 7 del IRPF tiene 25, 26 o 27 casos concretos y hay muchas rentas exentas. Pero a título de ejemplo, el artículo 7 del IRPF sigue incide en becas, también en ayudas recibidas de estudio, de viajes, en indemnizaciones, por ejemplo, por accidentes de tráfico, están exentas, todas las indemnizaciones de ese tipo, y todas las rentas que no tributan al IRPF. Si se nos presentan, habría que ir al artículo, pero suelen ser visibles, ¿eh? Porque son rentas normalmente un tanto extraordinarias, ¿eh? Su percepción viene a ser extraordinaria, nos llaman la atención, pero habría que verlas. Estas no tributarían, ¿eh? Esto es lo importante. Aquí, sí, perdón, está un momentito. Correcto. Hemos visto las rentas que tributan y ahora el patrimonio a los efectos de los reales decretos que se han dictado para el ingreso mínimo vital, y como es muy importante porque ya hemos visto antes que un patrimonio que supere 3 veces la renta garantizada nos excluye del ingreso mínimo vital. A los efectos de la ley, patrimonio sería la suma de activos no societarios y societarios. ¿De acuerdo? ¿Qué es el patrimonio no societario? Lo ponemos ahí claramente. Por un lado, los inmuebles, la vivienda habitual no, ¿eh? La vivienda habitual no se considera patrimonio. O sea, una segunda vivienda, por tanto, sí, ¿eh? Un local, los inmuebles. Y hay que calcular su valor, ¿eh?
dependerá de si es residencial o no residencial. Si es residencial, el valor del inmueble a efectos de patrimonio será por la referencia de mercado, el valor de mercado, y si no, por su valor catastral. Si no es residencial, por su valor catastral, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a la derecha una serie de patrimonio no societario, que son las cuentas bancarias, las participaciones en planes, fondos de pensiones, ¿correcto? Y activos financieros en forma de valores, seguros, rentas y participaciones en instituciones de inversión colectiva. Estos son los fondos de inversión, normalmente, ¿eh? Es decir, la persona tiene la suerte de tener un activo financiero de este tipo, bueno, pues hay que ver, porque a veces son auténticas menudencias, ¿eh? Hay que ver su valor a 31 de diciembre, como ponemos ahí, y según se haya declarado en el IRPF, y ver, en cualquier caso, si ese valor supera el del límite del patrimonio que impone el ingreso mínimo vital. Si no, no hay ningún problema. El patrimonio societario, sencillísimo, ¿eh? Son simplemente las participaciones que podamos tener en empresas, ¿eh? en sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Las que pueda participar la persona individual o alguno de los miembros de la unidad de convivencia. Estas participaciones, ¿qué valor tienen? El que se les dé, lo ponemos ahí abajo, el que se le dé en la declaración tributaria al efecto, ¿eh? Ese valor de sociedades, es decir, la sociedad en la que participemos tiene que, lógicamente, hacer el impuesto de sociedades y valorar su patrimonio. Pues eso es lo que necesitamos para acreditar el valor del patrimonio neto de la sociedad. Lógicamente, luego, mi participación en esa sociedad, un 1%, un 10% o lo que tenga, ¿eh? Lógicamente, no se pueden volver a valorar como patrimonio societario las participaciones ya valoradas en el patrimonio no societario. Por ejemplo, los fondos de inversión o las participaciones que tenemos en fondos de inversión son participaciones en sociedades, ¿eh? Al final, en estas sociedades, como decíamos ahí, o instituciones de inversión colectiva. Bueno, pues esas no se valoran de nuevo como patrimonio no societario porque ya están valoradas en el patrimonio no societario. Bueno, dicho esto, pasamos a cómo se acreditan todo este cúmulo de requisitos, ¿eh? Al final, los tres requisitos fundamentales que hayamos visto, que lógicamente es la identidad, el domicilio en España y la residencia legal en España, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? La identidad, pues con el DNI, con los pasaportes, certificado de nacimiento, dice la ley, también se puede, lógicamente para menores recién nacidos o menores de 14 años, con el libro de familia, ¿eh? Pero hay que acreditar la identidad de todos, ¿eh? Sobre todo de todos los integrantes de la unidad de convivencia, por menores que sean, por supuesto, ¿eh? Identidad, no solamente la existencia. El domicilio en España, con el certificado de empadronamiento, y la residencia legal en España, para un extranjero, pues en función de si somos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de otra nacionalidad, ahí lo vemos. Inscripciones en el Registro Central de Extranjeros o con las tarjetas habituales de residencia o de familiar de ciudadano de la Unión. Aquí se va a plantear un problema, yo no sé si se preguntará luego, un problema que es muy curioso y es sorprendente. ¿Qué pasa con las personas que no tienen domicilio? O sea, es decir, claro, no tienen domicilio porque no están empadronadas. Leemos que hasta 30.000, 30 y tantas mil personas, bueno, según las estadísticas manejaréis vosotros mejor, en España podrían no tener domicilio, ¿eh? Y desde luego, y luego además no empadronadas, al menos 15.000, ¿eh? Se viene a calcular. Pues está muy complicada la cosa, ¿eh? La ley, desde luego, un requisito fundamental, vulnerabilidad económica aparte, es el domicilio, es tener un domicilio en España. Tener un domicilio en España. Es verdad que el certificado de empadronamiento, que debe reflejar dónde vivimos, eso lo dice la ley,
no es, en algunas ocasiones, y lo vemos en tribunales de justicia y en procesos contenciosos administrativos, no es la única prueba que existe para acreditar el domicilio. Hay otras pruebas. Podemos acreditarlo de otras formas. Imaginaros con domiciliaciones en bancos, correos a nuestro nombre, incluso en un momento testigos o diligencias judiciales en las que conste nuestro domicilio. Hay múltiples formas, pero ¿y las personas que verdaderamente viven en la calle o en asentamientos y no tienen domicilio, por supuesto no están empadronadas? Desde luego es un problema. Yo no sé si las modificaciones que se prevén inminentes van a contemplar, no lo he leído, van a contemplar esa posibilidad. Luego veremos a ver si se pregunta, a ver cómo se podría acreditar, ya no el domicilio, pero sí la residencia en España, lógicamente. A ver. Siguiendo con la acreditación de requisitos, ¿cómo se acredita la existencia de la unidad de convivencia? Bueno, pues de forma similar a anterior, pues lógicamente con el libro de familia, con los datos que obren en los padrones municipales, con el certificado de registros civiles. Habrá múltiples formas. Ojo, la Administración va a hacer sus averiguaciones. Hay artículos en el Real Decreto, bueno, no los he desarrollado aquí, lo pensaba comentar, lógicamente, por los cuales a la hora de hacer la solicitud, ya lo sabéis, se va a autorizar a la Administración a que recabe todo este tipo de datos. Como digo yo, le podemos decir misa a la Administración, lo van a comprobar ellos. Por lo tanto, la unidad de convivencia se debe acreditar, mediante este tipo de documentación. Los trámites de separación o de divorcio, que hemos visto que son útiles acreditarlos para diversas situaciones que se puedan dar a lo largo de la acreditación de nuestras circunstancias, va a bastar con el justificante de presentación de demanda. Menos mal, porque en algunas ocasiones, en algunas legislaciones, se requiere ya una resolución judicial. En este caso no, pero sí el justificante de presentación de la demanda. Eso ya sabéis, se le pide al profesional que lleve el asunto y enseguida puede justificar un sello de registro o una presentación telemática, etcétera, etcétera. No va a haber ningún problema. O si no, la resolución judicial, inicial, de admisión, de lo que sea, se puede hacer también. Las unidades de convivencia que sean pareja de hecho necesitan acreditar que lo son. Certificación, por tanto, de la inscripción de sus componentes en los registros que tienen las comunidades autónomas, Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, del lugar de residencia. O el documento público, normalmente acta notarial, en la que conste la constitución de dicha pareja. Recordar que tiene que tener 2 años de antigüedad la constitución de esa pareja de hecho. ¿Cómo se acredita haber vivido de forma independiente? Ya dijimos, ¿no? Respecto de tutores, respecto de nuestros padres, al menos 3 años. Pues con los empadronamientos históricos normalmente y colectivos, relativos a dichos periodos. El Instituto Nacional de Estadística, a instancias del INS, le facilitará también datos para la comprobación de este requisito. Por lo tanto, muy importante que los empadronamientos, en este caso, reflejen estos cambios de domicilio que ha habido y de que hemos hecho vida independiente de nuestros tutores. Las condiciones ya de víctima de trata, en este caso de seres humanos, se va a requerir informes emitidos por asistentes, trabajadores sociales normalmente, por los servicios públicos que se encarguen de la atención de estas víctimas. Y la condición de víctima de violencia de género, la ley se refiere a la ley de violencia de género para la acreditación de las circunstancias. Yo las he puesto aquí, para que no tengamos que ir a consultar esa ley. Serían normalmente, lógicamente, la sentencia condenatoria, por supuesto, del agresor, pero también con informe de servicios sociales, servicios especializados, muy importante, con una orden de protección ya nos valdría, o cualquier otra resolución judicial que implique que existe una medida cautelar en favor de la víctima, incluso un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de este tipo de delitos.
como pongo abajo, todos estos requisitos. Bueno, aquí no venía eso, de ingresos y patrimonio, se recabarán por medios telemáticos, pero también estos, el haber vivido sobre todo de forma independiente respecto de progenitores y tutores. Bueno, avanzando, ya tenemos todos esos requisitos y vamos a hacer la solicitud. Para la solicitud se aplica supletoriamente la Ley General de la Seguridad Social. Ley General de la Seguridad Social. En concreto, creo recordar artículos 129 a 133. Bueno, no importa. Son los artículos de procedimiento de prestaciones de seguridad social. Son unos artículos que manejamos a menudo, pero bueno, esos y la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿de acuerdo? La Ley 30/1992. Se va a tramitar ante el INS. Actualmente, eso lo sabéis, es una prestación cuya entidad gestora es el INS. Se le va a traspasar a las comunidades autónomas, incluso ayuntamientos, pero no antes de 2021. 2022 incluso. Las transferencias ya veremos si se hacen en 2021, pero por ahí se tienen que suscribir convenios las comunidades autónomas con el INS para poderlo esto llevar a cabo. La solicitud se debe hacer en modelo normalizado, con toda la documentación justificativa de todos los requisitos anteriores. Por lo tanto, y esto es un problema en muchos casos que nos vamos a encontrar, pues la documentación ha de estar, cuanto mejor ordenada esté, correctamente, formatos PDF, etcétera, etcétera, mejor. La presentación, a ver, yo pongo aquí que es telemática, pero no es verdad, La presentación es preferentemente telemática, dice la ley, pero se puede hacer por correo postal o se puede hacer presencial también, por correo postal a las oficinas del INS o presencial. Presencial hoy día es muy difícil, como sabéis, y por correo, vamos a ver, y va a ser preferible la telemática, curiosamente. En la presentación telemática va a tener muchos problemas, como sabéis, para las personas o para muchas personas de cualquier tipo, no, ni exclusión ni no exclusión, de cualquier tipo. Para nosotros tiene problemas, porque hay que reconocer que el portal de la Seguridad Social es bueno, está muy bien diseñado, pero es complicado. Hay que ir pasando páginas, hay que ir dejando la documentación, contestando a preguntas, respuestas, abriendo persianas, ventanas. Bueno, tiene su complicación. Subiendo al final los documentos, los tenemos que tener preparados todos en el equipo, etcétera, etcétera, para que se maneje fenomenal. Pero es complicado, es complicado. Dentro de estos trámites, de esta solicitud inicial, la ley recalca mucho que es muy obligatoria la firma de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia. Por favor, que no pase firmando, firma digital o firma a mano. Muy importante. Y algo que permite la ley es que en el momento solamente inicial de presentación de la solicitud se permitan declaraciones responsables en caso de déficit de la documentación. No tenemos en ese momento la documentación de la renta, del patrimonio, de los alquileres. Bueno, pues sobre este tipo de documentación, si no la tenemos en el momento, podemos emitir una declaración responsable que no hago la declaración de la renta, por ejemplo. Es correcto. Y luego hay que acreditarlo, pero luego va a haber que acreditarlo. Va a haber 3 meses de plazo en concreto para acreditarlo. Y luego siempre que lo pida la Seguridad Social. Una vez que la Seguridad Social tenga la solicitud, lo primero que va a comprobar es si el beneficiario individual o la unidad de convivencia cumple el requisito de vulnerabilidad económica. Si está en esa situación de vulnerabilidad económica. Es lo primero que va a ver. Va a hacer esa cuenta que hemos dicho antes, de ingresos computables, gastos, ¿verdad? Y los va a poner en relación con la renta garantizada y, desde luego, como demás, se acabó. Y entonces, hay una flecha a la derecha, en 30 días se debe dictar una resolución si se admite o se inadmite
digamos, como de plano, ¿no? Una admisión inicial, ¿verdad? Por esa situación de no cumplirse, en este caso, el requisito de vulnerabilidad. Si se inadmite, cabe, pongo ahí, reclamación administrativa previa. La reclamación administrativa previa, en este caso, sería un recurso, es un recurso exclusivamente, que debe centrarse exclusivamente sobre la causa de inadmisión de la situación de vulnerabilidad económica. Es decir, no malgastemos energías, no hablemos de otra cosa, ni de domicilios y tal. Todavía no ha llegado el momento de eso. Estamos hablando de la inadmisión porque no hay vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad económica. Por lo tanto, hagamos el recurso, pero solamente referido a ese dato. Por eso era importante que los agentes sociales, los que se van a encargar de ayudar a este tipo de personas, sepan todos estos aspectos que hemos visto antes de qué es renta, qué no es renta, qué computa, qué no computa, el neto, el bruto, el patrimonio, porque es que hay un recurso que exclusivamente se va a dedicar a esto. Bien, sí, bueno, es la reclamación, no lo pongo aquí, pero la reclamación administrativa previa se resolverá o no se resolverá. Ya nos ha dicho la ley que se aplica la Ley General de Seguridad Social y la Ley de Procedimiento Administrativo. Si no se resuelve la reclamación administrativa previa en el plazo de 30 días, luego podemos poner demanda ante la jurisdicción social en el plazo de 45 días. ¿De acuerdo? Si se admite nuestra reclamación administrativa previa, pues fenomenal, ya está. Se continuaría con la segunda parte del procedimiento. La reclamación administrativa previa ante una inadmisión por no situación de vulnerabilidad económica también se puede desestimar, lógicamente. Es decir, o puede haber desestimación o silencio administrativo 30 días. En ese caso, si se quiere, demanda ante la jurisdicción social. Si se admite o se resuelve favorablemente la reclamación administrativa previa, se inicia propiamente dicho, se inicia la instrucción del procedimiento administrativo para comprobación del resto de requisitos. Lo vemos en la siguiente diapositiva, aunque ya están dichos, están ya vistos esos requisitos. Digo yo aquí, si se admite esa reclamación y por lo tanto se inicia el procedimiento de comprobación del resto de requisitos, ojo, que se puede volver a inadmitir si nuevas comprobaciones realizadas en el curso de la instrucción determina que no se cumplen los requisitos que inicialmente la persona consideraba que sí se cumplía, o que la documentación inicial sí que decía que se cumplían, pero las averiguaciones posteriores no. O sea, cuidado que se puede inadmitir. Incluso se puede inadmitir por la causa primera, por situación de vulnerabilidad económica. ¿Ah? El Instituto Nacional de la Seguridad Social debe dictar resolución en 6 meses como máximo. Es una barbaridad, ¿vale? Es una barbaridad. Dejar a 6 meses vista la resolución de un ingreso mínimo vital, no me voy a pronunciar, pero bueno. Pero son 6 meses. Por lo tanto, ojo, no podemos iniciar proceso alguno antes de los 6 meses. Sería redundante, Por más que nos pregunten, ¿cuánto ha pasado? 5 meses, no, hay que esperar 6 meses. Si no se dicta, cuando pasen los 6 meses, se entiende desestimada la resolución. En ese caso, podemos ir directamente a la demanda ante la jurisdicción social. No hace falta ir a la vía administrativa previa. Es potestativa, pero no hace falta. Iríamos ante la jurisdicción social con el problema de que desconocemos la resolución que se puede haber dictado, porque es por silencio administrativo. Por lo tanto, el silencio administrativo en este caso es negativo. Es negativo. Indico que durante la instrucción del procedimiento administrativo para comprobación del resto de requisitos, el INS va a requerir a las personas interesadas los documentos que sustituimos por las declaraciones responsables. Usted me dijo que no podía aportar declaración de renta, apórtemela ahora, ¿vale? Pues hay que aportarla, ¿de acuerdo?
Y cuidado que en este caso, el procedimiento administrativo queda suspendido por un máximo de 3 meses desde que se hace el requerimiento para la aportación de la documentación hasta que se aporta. Por eso decía, hay 3 meses en los que tengo para ampliar esa documentación. Luego hay que ver la resolución que se dicte. Yo no tengo, vamos a ver, quiero decir, muy probablemente cuando el INS requiera para aportar la documentación que no pude aportar al comienzo, seguramente dará un plazo. Y no va a dar un plazo de 3 meses, dará el plazo de la ley de procedimiento administrativo de 10 días, seguramente, de un plazo de 10 días. Lo que ocurre que eso, yo tengo que cumplir los 10 días, no los 3 meses. Lo que ocurre es que ese plazo interrumpirá el procedimiento y, por lo tanto, esos 6 meses que tenían para dictar se nos alargarán hasta que yo presente la documentación. Por supuesto, si el interesado no presenta la documentación, se archiva el procedimiento. Hay que tener cuidado con eso. Habíamos visto que cuando se admitía la solicitud de ingreso mínimo vital y se pasaba el filtro de la situación de vulnerabilidad económica, quedaba iniciado el procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que va a comprobar la administración? Pues estos 5 circulitos, ¿no? La identidad del solicitante, la residencia legal y efectiva en España del solicitante, de los miembros de la unidad de convivencia, la residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, no solamente en España, en el domicilio. O sea, fijaros que, por lo tanto, la ley referencia al domicilio un requisito fundamental de la concesión de la prestación. Por eso decíamos antes, y las personas sin domicilio va a comprobar la composición de la unidad de convivencia, muy importante porque en función de la composición de la unidad de convivencia, un adulto, 2 adultos, un adulto y 2 niños, un adulto y 3, el porcentaje de la renta garantizada es diferente, el de la pareja de hecho, y luego las rentas, los ingresos y el patrimonio y resto de condiciones necesarias. Las reinterpreta de nuevo, porque ya hemos dicho, las tuvo que tener en cuenta, las rentas, los ingresos y el patrimonio, para calcular, para ver la situación de vulnerabilidad económica, pero las va a tener otra vez en cuenta para ver si se siguen cumpliendo esas condiciones. Se ha concedido la prestación. Ya nos cruzamos de brazos, ya no tenemos nada más que hacer. Pues no, hay una serie de obligaciones por parte de las personas beneficiarias y de las unidades de convivencia. Son muy similares, he hecho 2 diapositivas, pero son muy similares. Hay obligaciones que tienen que cumplir para mantener esa prestación. Fundamentalmente, como veis ahí, es comunicar, se repite. ¿Comunicar el qué? Cambios de situación que pueda dar lugar a la modificación, extinción o incluso mejora de la prestación. Hay un plazo de 30 días naturales desde que me ocurre la modificación. He tenido un niño, ¿de acuerdo? Me he separado, lo que sea. Ha fallecido uno de los integrantes de la unidad de convivencia. Hay 30 días para comunicarlo. Es importante los 30 días porque si comunico dentro de los 30 días, los efectos de la nueva regulación, de la nueva prestación, de la nueva cuantía, van a ser desde el mes siguiente, en que se produce el cambio, ¿de acuerdo? Si no, pues cuando se comunique, incluso se puede perder la prestación. Se deben comunicar, como veis ahí, cambios en el domicilio, en el padrón municipal que afecten a la persona individual. Me he cambiado de domicilio, hay que comunicarlo, importantísimo. Comunicar a la entidad gestora salidas al extranjero por periodos superiores a 90 días. Vamos a ver, esto para tenerlo claro. Habíamos dicho que para tener derecho a la prestación se necesitaba domicilio legal en España un año antes de la solicitud y que no hubiésemos estado más de 90 días fuera. Eso es correcto para la solicitud inicial, pero después
Puedo salir al extranjero más de 90 días, es lo que quiere decir esto. Puedo salir más de 90 días, pero ojo, hay que justificarlo, ¿eh? Porque salidas de más de 90 días son sospechosas de pérdida de la prestación. Hay que justificarlo. ¿Para qué es? 90 días dentro de un año natural. Y luego existe la obligación de participar en estrategias de inclusión que se promuevan por parte del Ministerio de Inclusión, etcétera, etcétera. En este caso, sería muy parecido a las estrategias en las rentas que ocurren, ¿no? Que suceden en las comunidades autónomas, a nivel comunidad autónoma, en las rentas mínimas de inserción. Obligatorio presentar anualmente la declaración correspondiente al IRPF. Hay que presentarla, se llegue o no se llegue a los ingresos, es obligatorio. Por lo tanto, Hacienda a las personas beneficiarias, desde que sean beneficiarias de la prestación, las va a fiscalizar. Esto tiene que quedar claro. Obligaciones de las personas beneficiarias son también, como vemos ahí, y le he dedicado una diapositiva solo a, cuidado, a partir de que me concedan la prestación, tengo que acreditar que figuro inscrita como demandante de empleo. Por lo tanto, no hace falta ser demandante de empleo antes de la solicitud inicial. No hace falta. Eso es una modificación que hubo también en el Real Decreto de 29 de septiembre, en el posterior al de mayo. Pero a posteriori, y como pone ahí, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la resolución, tengo que figurar inscrito como demandante de empleo si no estoy trabajando. Si no estoy trabajando. Y esto, además, si no me inscribo, supondrá la pérdida de la prestación. Hay varias excepciones. Todas estas excepciones son muy casuísticas, pero entran en juego cuando no tenga obligación de inscribirme en el paro. ¿Cuándo no voy a tener obligación? Pues no, hombre, pues eso, como ponemos ahí, si estoy cursando estudios, si soy estudiante, estudios reglados y soy menor de 28 años, no va a hacer falta. Si tenemos suscrito el convenio especial con la Seguridad Social por el que se regula la situación de cuidadores de personas en situación de dependencia, bueno, pues de alguna forma es que estoy trabajando para mi dependiente, ¿de acuerdo? Si soy yo el que tengo reconocido una situación de dependencia o una discapacidad o una pensión contributiva de incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez, claro, es que estos son 3 casos en los cuales no puedo trabajar. Normalmente no puedo trabajar. Sabemos que una incapacidad permanente total permite trabajar en otra profesión que no sea la habitual, pero bueno, ya es difícil. Entonces, por eso todos estos casos son casos en los que enseguida veremos que efectivamente no hace falta ser demandante de empleo con posterioridad a la concesión de la prestación. Las obligaciones de las personas beneficiarias de la unidad de convivencia son muy parecidas a las de la persona individual. La diferente sería comunicar el fallecimiento del titular de la unidad de convivencia. Cuando se concede la prestación a una unidad de convivencia, uno de los integrantes de la unidad de convivencia se pone como titular, ha de aparecer como titular frente a la administración. Bueno, bien, lógicamente mayor de edad. Si esa persona fallece, hay que comunicar dentro de los 30 días el fallecimiento a la administración del titular. En su lugar podrá situarse otra persona de la unidad de convivencia, no pasa nada, pero hay que comunicarlo. Los otros puntos, hasta 6 puntos, son muy parecidas a las de la persona individual. Presentar declaración, en este caso la declaración de la renta ha de ser de todos los miembros de la unidad de convivencia o ha de afectar a todos los miembros. Si los miembros de la unidad de convivencia pueden presentar declaraciones por separado, han de hacerlo. Si no, lógicamente, tengo que integrar en la declaración de la renta a mis dependientes, a los que dependan de mí. Exactamente, tienen los integrantes todos de la unidad de convivencia, lógicamente mayores de edad, emancipados, tienen que acreditar dentro de los 6 meses ser demandantes de empleo con las mismas excepciones que hemos visto antes. En fin, ahí está puesto, no lo desarrollo más, yo creo que no es necesario en este caso, son muy similares estas obligaciones.
Hay dos diapositivas ahora que se dedican a estudiar un poco lo que es la suspensión del derecho a la prestación y como veis aquí, y la extinción del derecho a la prestación. La suspensión del derecho a la prestación vendrá por algún suceso que temporalmente me suponga que no cumplo el requisito. Si temporalmente pierdo alguno de los requisitos anteriores, pues se suspende la prestación. No se llega a perder, se suspende. Luego tengo que reanudarla, tengo que pedir la reanudación. Teóricamente podría haber una reanudación de oficio por parte del INS, pero bueno, lo mejor es que se pida a instancia de parte esa reanudación. Se puede estar incumpliendo puntualmente las obligaciones asumidas para poder acceder a la prestación. Bueno, pues es un incumplimiento puntual. Cuando cese, se reanuda la prestación. O el traslado al extranjero por periodo continuado o no, superior a 90 días al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación ese traslado. Ahí hemos dicho que el traslado está permitido, pero siempre y cuando se comunique. Si no lo comunico, se suspende el derecho. Lógicamente me lo detectan y tal, es lógico, se suspende el derecho. Ojo, que si es una suspensión ya de larga duración, de más de un año, ya no es suspensión, es extinción del derecho. Las extinciones del derecho a la prestación están aquí reguladas, lógicamente, por fallecimiento del titular individual, lógicamente, porque habíamos dicho en la primera diapositiva que esta pensión es intransferible, no se hereda, no se puede heredar, no supone un derecho transmisible en ningún caso. Si el que fallece es el titular de la unidad de convivencia, no hay problema, se puede hacer una nueva solicitud dentro de 3 meses por parte de otro de los integrantes de la unidad de convivencia para que sea el nuevo titular. Los efectos, si se ha hecho en tiempo de 30 días, hemos dicho que son los del mes siguiente, no hay ningún problema. Y bueno, pues en general la suspensión ya temporal de más de un año, se puede renunciar el derecho. Si hay incumplimientos reiterados de las condiciones asociadas al ingreso mínimo vital, con rentas del trabajo, con actividad económica por cuenta propia, etcétera. Bueno, las salidas del territorio nacional, como hemos dicho, si por 90 días superiores, si no se comunican, esto se puede dar lugar a la extinción también. Y, lógicamente, resoluciones recaídas en procedimiento sancionador. Vamos acabando. Aquí comentaba yo que las infracciones y sanciones que la ley prevé contra los beneficiarios del ingreso mínimo vital son numerosas. Yo podía haberme puesto a indicarlas aquí, pero bueno, en general están en la ley. Es un catálogo de infracciones, pues como se podrá suponer, graves, muy graves, incluso leves, y que dan lugar a unas sanciones y a un procedimiento sancionador. Son los últimos artículos de la ley. No son sustancialmente diferentes de otro tipo de sanciones que están previstas en el ordenamiento jurídico, pues para todo tipo de prestaciones, incluidas el desempleo. Son muy parecidas. Lógicamente, las más graves y que darán lugar a la pérdida de la prestación, incluso a no poder solicitar la prestación por plazos de 1 año, de 2 años, son las que tienen que ver con la falsificación, o vamos a decir, mejor dicho, con el falseamiento, ¿verdad?, de la información que se pueda dar en un momento dado, pues de todo tipo, de rentas, de patrimonio, de integrantes de la unidad familiar, de los lazos de convivencia o no. Claro, si esas informaciones se está ocultando algo, son falsas, etcétera, etcétera, en general fraudulentas, va a dar lugar a las sanciones más graves, y además posiblemente a sanciones de tipo penal, porque el INS no va a dudar en remitir actuaciones al Ministerio Fiscal o a los juzgados de instrucción. Cuidado con eso. Bueno, el resto de sanciones que pueden ser graves, en principio, no tienen por qué suponer la extinción de la pensión, de la prestación, perdón, pero sí a algo relativo a la misma, como por ejemplo su suspensión por 3 meses, por 4, por 5, etcétera. Es decir, penas administrativas.
por así decir. Lógicamente, la reiteración en algunos incumplimientos o en alguna infracción dará lugar a la resolución definitiva de este tipo de prestación. En general, voy a retirar, voy a dejar de compartir, dejo de compartir. Bueno, si no la gente ha soportado hasta ahora. En general está todo explicado, lo que a mí me interesaba, hay más cosas, hay, bueno, en la ley, pues coparticipaciones entre administraciones públicas, cooperaciones, mecanismos de inclusión y tal, los vamos a dejar aparte, son más bien de tipo político, a mí no me correspondían tampoco. Posibilidad de... Hay una cosa interesante que va a ser objeto, además de posiblemente de la siguiente modificación, y es el problema de la carencia de renta sobrevenida. Es decir, habéis visto que la ley en principio requiere que todas nuestras rentas, ingresos y patrimonios se comparen a un año vista. Es decir, tenemos que aportar datos de nuestro patrimonio, de nuestras rentas durante un año. Entonces, claro, ¿qué pasa si el año pasado, en el 2019, todo nos fue fenomenal, pero cuando ha venido el problema, ha sido en los últimos meses de 2020 o a partir de... ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que se llama, pues, las situaciones sobrevenidas de carencia de rentas, Pues parece que se van a regular, parece que se van a regular en el sentido de que, demostrando, con independencia de que nuestra situación el año pasado fuese buena económicamente hablando, hasta el punto de que nos imposibilita la consideración de estar en situación de vulnerabilidad económica, si nos sobreviene un episodio de carencia de rentas de 3 meses de persistencia, parece ser que tendríamos derecho, o se va a tener derecho a la prestación por ingreso mínimo vital. Ya veremos cómo se regula, pero bueno, pues es muy positivo esta situación, claro. Dicho esto, Jesús, yo acabo esperando que les sirva, sobre todo los materiales, a ver si pueden servir para hacerse una idea efectivamente de lo que es este ingreso. Ya yo creo que hemos ido incluso al detalle en algunos puntos. Bueno, gracias, Carlos.